Bienvenidos a un video nuevo en mi canal, amiguitos del bosque. Esta vez el tema de derecho romano del que vamos a hablar es sobre una de las acciones de la ley ejecutivas conocida como de aprehensión corporal, la cual podemos plantear 4 situaciones de la actualidad que se relacionan con como son la orden de aprehensión, el delito flagrante, el tráfico de personas y la trata de personas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el delito flagrante. Así que, precisamente, pues sabemos que en el derecho romano, pues el procedimiento civil tuvo 3 sistemas de procedimiento, que fue la acción de la ley, el primero, el más antiguo, ya que se sabe que apareció desde la monarquía y conocemos de él gracias a Gallo, y los otros dos son el formulario y el extraordinario. La acción de la ley se divide en dos, las declarativas y las ejecutivas. Las declarativas son 3, conocidas como de apuesta, por orden de un juez o árbitro y por requerimiento, y las ejecutivas son 2, la de aprehensión corporal, que es la que nos interesa ver, y la de toma de prenda o embargo. Así que, pudiendo ya empezar a hablar de lo que nos concierne, hay que ver la diferencia de estos dos temas, que es el del flagrante con el de la aprehensión corporal, ya que si los conocemos cada uno por su lado, podremos ver la similitud que hay entre estos dos. Así que, comenzando por el primero, el romano de aprehensión corporal, también conocido como manus iniecto, podemos decir que este tuvo 2 procesos, ya que en un principio simplemente consistía en que el acreedor prendía al deudor y si dentro de un plazo no le pagaba, lo podía vender en el extranjero o lo podía matar como una especie de venganza. Y esto se daba así porque solo existía la justicia privada para que se defendiera el acreedor y se regía la manus iniectu por la opinión pública. Pero una vez que el Estado tomó la administración de la justicia, pues surgieron ciertas garantías que modificaron la manus iniectu, pero pues no desapareció del todo. La primera de estas era que, al igual que el anterior procedimiento, el acreedor prendía al deudor moroso y lo llevaba ante el magistrado, donde tenía que formular una declaración determinada, donde contaba lo ocurrido y el monto del dinero que prestó, y volvía a actuar el momento en el que prendió al deudor tomando del cuello. Si lo que el acreedor decía coincidía, lo que decía, sus gestos, coincidía con lo que escrito por los pontífices del magistrado, entonces el magistrado podía determinar como que se podía llevar a cabo la manus iniectu. Y esto era en el plazo dentro de 60 días. Si dentro de 60 días el deudor no pagaba su deuda, y ni siquiera porque pues durante ese tiempo el acreedor debía pasearlo en 3 ocasiones en el mercado, y si alguien se sentía mal por pena, por empatía, como un familiar o un amigo, y decidía pagar su deuda por él, pues se salvaba, y si no, y ya pasados esos días, pues ya se podía proceder a que lo vendiera o lo matara. La segunda fue que la ley de las 2 tablas dio un plazo de tiempo que debía pasar entre el proceso y entre la aplicación de la aprehensión corporal. La tercera ley nos dice que, pues, si no se llevaba a cabo un proceso, entonces no se podía aplicar la aprehensión corporal. La única excepción a esto era que el mismo deudor, pues, confesara que estaba faltando a su deber. De lo contrario, no se podía. Y una vez, pues, digamos, dada la sentencia de que se podía llevar a cabo la manus iniectu,
había 30 días para que el deudor lo pagara su deuda, y si no, pues ahora sí se ejercía esta. Y finalmente, la última garantía era que una tercera persona ajena al proceso, conocida como Vindets, o el mismo deudor, podían oponerse a la manus inequtu, tal vez porque la consideran como injustificada, por decir un ejemplo, que no se siguió el proceso adecuadamente. Entonces el magistrado tiene que parar el proceso y un juez va a determinar pues si se da lugar a esta oposición o no. Si se da lugar, pues sale beneficiado el deudor porque puede ser liberado de este proceso. Pero si se ve que no da lugar, entonces en el caso de que haya sido una tercera persona la que se opuso, se ve realmente afectada porque ahora se va a ir contra él la manus inequtu y va a ser el doble la deuda que debe. Y ya con esto abarcamos lo que es la aprehensión corporal y podemos pasar a el delito flagrante. El delito flagrante pues nos dice que este permite que se detenga a la persona delictuosa en el momento y sin la necesidad de una orden de aprehensión por 3 motivos: que sea atrapada en el momento en que está efectuando ese acto, o cuando lo encuentren huyendo, y la última es que lo encuentren con un objeto que lo vincule a esto. Si no se cumplen alguna de estas 3 condiciones, no puede ser considerado como un delito flagrante. Igual es importante que los oficiales, desde el momento en que llegan a la escena de crimen, por así decir, tienen que recabar los hechos y ver si es válida la aprehensión por ese delito. No se puede aprender a la persona si no ha cometido ese delito. No importa que pues tú sospeches de que se ve sospechoso, o se ve que tiene malas intenciones, o creo que quiere robar tal cosa, ¿no? Hasta que no esté efectuando dicho delito o después, no se le puede aprender. Entonces, si seguimos el artículo 193 del Código Federal de Procedimiento, este nos dice que cualquier persona puede aprender al indiciado cuando, rebobinando lo anteriormente dicho, se encuentre cometiendo el delito en el momento, se le persiga material e inmediatamente después de cometido el delito, o el tercero, que en caso de que se le encuentre con un objeto o con indicios que lo vinculen al delito, o tal vez que haya sido señalado por la víctima, un testigo o alguien que intervino mientras estaba cometiendo dicho acto, de manera interrumpida se les persiga. Por esas 3 opciones, cualquier persona puede detener a la persona delictuosa, pero claro, siguiendo inmediatamente lo estipulado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es similar a ya lo anteriormente dicho, con algunas variaciones. Para ayudar a comprender mejor esto, podemos poner una situación. Digamos, una joven pareja tiene su casa en cierta colonia, pero los dos lamentablemente por sus trabajos casi no están en sus hogares entre semana, solo en las noches, y los fines de semana es cuando pueden pasar ya el día en su hogar. Y por la zona se ha estado comentando que hay un joven que tiene mala fama, se le considera como un ladrón, busca pleitos, etc. Y justamente ese joven ha estado notando que la casa de ellos está normalmente desocupada en los días, así que un día intenta meterse a la casa y la pareja, de casualidad, cosas de la vida, ese día llega temprano y lo encuentran intentan ya a punto de brincar al otro lado de su casa.
Entonces le llaman la atención, el joven se arrepiente, se regresa del otro lado y sale corriendo. La chica se queda, entra a la casa para hablar a la policía mientras su novio sale corriendo detrás del chavo para perseguirlo y pues que no se pierda. Y pues casualmente, por sus rondines establecidos, había una patrulla por la zona. Entonces rápidamente llegan al domicilio. La joven les dice en qué dirección vio que se fue su novio con el chico. Y la policía va a ver y los logran alcanzar. El novio ya había logrado atrapar al joven. Y es totalmente válido, la policía se lo puede llevar para que sea enjuiciado por un juez, tenga su proceso. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos. Lo encontraron justamente cuando estaba pues invadiendo su propiedad privada. Huyó y lo persiguieron inmediatamente. Pues la pareja son los testigos y pues la pareja, o sea, y los policías pueden recabar los datos. Los vecinos vieron pues lo que pasaba por el escándalo, así que es válido atraparlo, aprenderlo por ese delito. Así que ya podemos hablar sobre qué similitudes hay entre la aprehensión corporal y el delito flagrante. Por ejemplo, pues en ambos casos se está hablando de una aprehensión. En la manus iniectus, pues se aprende al deudor en el momento porque pues ya está faltando a su deber para pagar. Y no se puede ejercer la manus iniectus si no se lleva un proceso. O sea, se tiene que confirmar que es válido aplicarlo. Y lo mismo pasa con el delito flagrante. O sea, se atrapa a la persona en el momento en que está cometiendo el delito, o pues según las otras condiciones, y pues se tiene que comprobar que pues se puede considerar como ese tipo de delito, que no se faltó al procedimiento, sino pues ya nos da lugar. Y eso es otra cosa que tienen en común, que en caso de que se falle en considerarlo como aquello, pues se cancela prácticamente. La aprehensión corporal, si se prueba que no tiene razón de ser, no tendría por qué el acreedor prender al deudor, aunque no hay específicamente es asegurado por algún documento o algo. Se cree que tal vez podría darse con que se libere al deudor o pues del proceso, ¿no? Puede irse o simplemente se le perdona la deuda. Y en el caso de delitos flagrantes, si se demuestra que no se considera como ese delito o hubo alguna falta en el proceso, algo no se siguió como debía ser, pues entonces se le liberaba a la persona y pues ya tenían que pedir una orden de aprehensión para volverlo a prender. Pero había que recabar nuevas evidencias porque ya las conseguidas se volvían ilegales porque no se hizo bien el proceso y se faltaron a los derechos de la persona. Conclusión del tema: a pesar de que la aprehensión corporal era un acto barbárico, porque si el deudor no cumplía con sus deberes, su castigo era mucho peor, porque, o sea, lo pasaban a convertir en nada, en un esclavo, o si no se le mataba simplemente por eso, y a veces no era su culpa, o sea, era necesidad, y por esa misma necesidad no podía pues cumplir con su deber de devolver el dinero, y pues era castigado de tal forma. Pero tampoco podemos decir que era inútil, porque podemos ver que se refleja en la actualidad aún. El derecho romano es la base de muchas leyes en la actualidad, sobre todo en México, que es de las que más se inspiró en esta cultura. Así que hay que apreciar la importancia de estos, ver cómo ha evolucionado y se ha adaptado a los nuevos tiempos, nuevas creencias, la nueva moralidad, etc.
eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.